quisiera hacer la ilustración de un sentimiento que es bastante importante para cada uno de nosotros: la confianza. Nosotros, por donde quiera que veamos, formamos relaciones de todo tipo, índole, y todas las relaciones están basadas en la confianza. Cuando la confianza es rota, entonces muchos de nosotros nos despojamos de esta confianza, y la voz de muchos corazones han dicho: jamás volveré a confiar en el ser humano. Y de allí en adelante, el antagonismo hacia la confianza, el antagonismo hacia un corazón lastimado, se presenta como una persona que desconfía de cualquier persona frente a su rostro e incluso de su propia sombra. Vamos a ver en el mensaje del día de hoy que prácticamente nos va a llevar a una historia donde la confianza se rompe, pero no es la relación de una persona a otra persona, sino más bien es la relación de una persona hacia Dios. Y esa es la intención del mensaje, porque mientras vamos a ver al Dios hecho carne a través de esta historia, también vamos a ver la persona que simboliza la traición, pero que también esta persona puede representarnos a todos nosotros. Mientras la historia nos lleva a un individuo, ese individuo, si lo hacemos y lo aplicamos a nuestras vidas, podemos nosotros ser ese individuo. Así es que en el libro de Juan, hoy vamos a estar en el capítulo 18, a partir del verso 1 al 14, el que guste seguirme en esta historia. Y esta historia comienza con Jesús habiendo revelado su glorificación interna en esa tremenda oración que hablábamos la semana pasada, esa oración de intercesión. Y ahora presenta su glorificación externa, o sea, estoy hablando del tiempo de su muerte y pasión. Finalmente han llegado, que se van a desarrollar en el capítulo 18 y 19. Desde que Jesús se encarnó, creció y desarrolló su ministerio terrenal, ahora todo esto lo lleva a este momento, el momento de la pasión, donde las muchas profecías anunciaban que esto iba a pasar, y finalmente la gran profecía que implica aún el mismo nombre de Jesús, que significa porque Él salvará al pueblo de su pecado. Entonces, en esta historia que vamos a estar viendo las próximas semanas, es la historia de la pasión de Jesús. Ha llegado su hora. Y esta historia está escrita en los 4 evangelios, quiere decir que es una de las más importantes. De hecho, todo el evangelio gira alrededor de esta historia. Si los 4 evangelios la mencionan, Juan omite varios de los eventos específicos de esta historia. Por ejemplo, la agonía de Jesús en el monte de Getsemaní, el beso de Judas, la reunión del concilio antes de la salida del sol, la imposición sobre Simón de Cirene para cargar la cruz en su camino al Calvario, la burla de los espectadores, la oscuridad del sol a mediodía, la confesión del centurión y el rasgamiento del velo, entre otros detalles, porque esta es la historia principal. Pero en cambio, el autor de Juan nos relata también eventos exclusivos que solamente este autor nos dice. Por ejemplo, el poder de su palabra, el examen de Anás, el diálogo con Pilato sobre el reino celestial, las mujeres a la pie de la cruz y la participación de Nicodemo, uno de los grandes fariseos de ese tiempo,
en el entierro del cuerpo de Jesús. Pero esta historia, que la titulé La traición y el arresto de Jesús, tiene el enfoque principal en la traición. La traición de uno de sus 12 apóstoles hacia Jesús, de una persona hacia Dios. Y que si lo vemos de una manera profunda y aplicamos de manera personal, también para nosotros implica que muchas las veces el corazón del ser humano traiciona a Dios. La traición es el rompimiento de la confianza en una relación desarrollada muchas las veces por toda una vida o por mucho tiempo. Cuando tú abres tu corazón a otra persona y le invitas a formar parte de ese espacio íntimo. La traición que muchas las veces marca de por vida a una persona. Nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, en aquellos casos donde la mamá o el papá abandonan su hogar por ir en busca de una aventura. ¿Cómo se sienten los hijos? A veces en su juventud y otras veces en su niñez, donde aquellos pequeñuelos crecen con un gran resentimiento hacia sus padres, su padre, su madre, porque se han sentido rechazados, abandonados y finalmente traicionados. La traición, un sentimiento profundo, perverso, devastador, porque rompe con la confianza. La confianza que en el altar dos personas intercambiaron votos eternos y que en un momento por una aventura rompen con todo compromiso y toda confianza. Y aquella persona herida a veces jamás volverá a confiar en otro ser humano. Y podemos idear ideas que cambian el curso de nuestra vida, como todas las personas son igual, todas las mujeres son igual, todos los hombres son igual. ¿Cómo puedo confiar en ese Padre del cielo si mi padre biológico me traicionó, me abandonó, me rechazó? La traición es algo duro y sin embargo forma parte de nuestras vidas cotidianas. Considero que este mensaje, Dios está hablando a muchos de los que están escuchando el mensaje, que quizás por mucho tiempo no han podido superar ese quebrantamiento de la confianza. En el idioma castellano es una palabra repulsiva, traidor, traidora, y creo que así sucede en otros idiomas del mundo. El verbo, el acto de la traición es sinónimo del nombre Judas de Iscariote, y su nombre verdaderamente se ha convertido en un insulto aún hasta nuestros días. Y el arresto de Jesús está ligado con la traición de supuestamente su amigo Judas. Esta historia dice: habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Quedrón, donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. Esta historia se desarrolla a un lado de Jerusalén. Como vemos en pantalla, Jerusalén está sentada en lo alto de una montaña. Si lo vemos, al paso de los siglos, esa montaña la hicieron plana
pero a sus alrededores hay valles o arroyos, y uno de estos valles se llama el Valle de Cedrón. Entre la muralla de la ciudad y los montes de Olivos y el huerto de Getsemaní se hallaba al occidente, donde muchas de las veces Jesús y sus discípulos iban para descansar, para meditar y para orar. Así es que esta historia empieza en un huerto, así como también la historia de la humanidad empezó en un huerto, en el huerto de Edén, Génesis 2:8, donde el primer pecado del hombre fue cometido en aquel huerto. El primer Adán desobedeció a Dios y fue arrojado, expulsado de ese huerto. Pero ahora vemos que en este huerto, el postrer Adán fue obediente al ir al huerto de Getsemaní. El primer Adán trajo el pecado y consigo la muerte a la humanidad, mientras que Jesús, por su obediencia, trajo justicia a la vida de todos los que han confiado en Él y fue obediente hasta la muerte de cruz. La historia un día terminará en otro huerto, o sea, al final de los tiempos, terminará en la ciudad celestial descrita en Apocalipsis 21 y 22, donde no habrá más muerte ni maldición. El río de agua de vida correrá incesantemente allí, y el árbol de la vida producirá fruto en abundancia. Edén fue el huerto de desobediencia y de pecado. Getsemaní fue el huerto de obediencia y sumisión. Y el cielo será el huerto eterno de delicia y satisfacción para la gloria de Dios. El nombre de Getsemaní, que significa prensa de aceite, porque se cree que en esos días había un huerto de olivos donde sacan el aceite. Y el valle de Cedrón, que también significa nublado o tétrico, porque en los tiempos de invierno y de lluvias llevaba aguas cautelosas, y muchas de las veces estas aguas se teñían de sangre de los muchos víctimas de sacrificio, porque este valle estaba a un lado del templo, donde allí arrojaban la sangre de los sacrificios, como en las fiestas donde había miles y miles de animales sacrificados. Era mucha sangre. En el valle de Cedrón, Jesús tuvo que cruzar en su agonía. Así es que este valle de Cedrón tiene como una connotación negativa, porque también aún su propia historia es el mismo valle que David. Así como Jesús lo cruzó, donde eventualmente sería traicionado, así también el rey David lo cruzó cuando fue traicionado por su hijo Absalón, mientras huía de una nación que le había dado la espalda y de un hijo que lo estaba traicionando. En el versículo 2 entonces dice: también Judas, el que le había de entregar, conocía aquel lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una compañía de soldados romanos y guardas de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas y armas. Cuando habla de una compañía, se refiere a que típicamente una compañía de soldados lo consideraban como una décima de una legión, y si una legión romana estaba compuesta por aproximadamente 6,000, 7,000 soldados, eso quiere decir que esta compañía era conformada por aproximadamente unos 600, 700 hombres, algunos probablemente romanos y otros eran como los judiciales del templo de los judíos, que eran manejados por el concilio. Entonces, Culpeper dice que la ironía de buscar con antorchas, lámparas y armas
a Jesús, quien Él mismo es la luz del mundo y el príncipe de paz. Esa es una ironía de esta historia. Pero ahora viene una figura, viene el traidor, Judas Iscariote. Judas Iscariote fue elegido por Dios y él tuvo la opción y la voluntad de tomar una decisión. No es que Dios lo haya programado para que fuera un traidor, es que Judas eligió ser un traidor. Y esta enseñanza nos ilustra el error que algunas personas cometemos al decir: yo nací así y así me voy a morir. Es como decir: así me criaron y así me voy. Así me hizo Dios y así me moriré. Es una falacia, es una mentira. Dios no programa la maldad en el corazón del ser humano, sino cada uno de nosotros elegimos entre el bien o el mal. Elegimos entre ser lo bueno o ser lo malo. Y aún si nacimos en un ambiente donde todo parecía malo y lo único que aprendemos en nuestro crecimiento fue a ser malo, eventualmente Dios nos da la oportunidad de restauración. Judas, hasta el capítulo anterior, en la última cena en el aposento alto, solamente tenía 2 pecados, a menos de acuerdo al Evangelio de Juan: su incredulidad y su avaricia. Pero estos 2 pecados se combinaron para abrir una puerta a Satanás, y Satanás pudiera usar esta puerta abierta para meterse en la vida de Judas y llevar a cabo su fechoría. Así fue como estos 2 pecados lo llevaron a un tercer gran pecado, que es el pecado de la traición. Un pecado puede abrir las puertas, un pecado oculto, el amor al mundo, el amor al dinero, un eslabón defectuoso en esa cadena de tu vida. Un solo pecado sin contrición puede llevar a la destrucción de una persona, aunque confesa ser cristiano. Un pecado, una traición al matrimonio, puede llevar a una avalancha de otros pecados. Una puerta abierta puede permitir a entidades espirituales inmundas entrar al corazón de una persona. Judas se caracterizó más por su avaricia, por su amor al dinero. Él escuchó, vio, vivió por 3 años y medio con Jesús, a la par de Jesús, pero su amor hacia el dinero fue más grande que su amor por Dios. Pero esta palabra no es para que nos invite a golpear a la persona que está al lado de nosotros. Ahí te habla. Esta palabra es para hacernos reflexionar a cada uno de nosotros cuando muchas de las veces elegimos más a un ídolo, a un Dios falso, a una persona que nos pueda brindar falsas esperanzas, y escogemos esa persona, ese Dios, ese ídolo, esa actividad, esa adicción, esa mentira, antes que escoger a Dios. Mientras que aquí la palabra habla de este Judas y tiene realmente una connotación fuerte y negativa. Si él fue el traidor, que hasta nuestros días, cuando alguien nos traiciona en el trabajo, en las amistades, le decimos Judas, o el acto de esta traición, el beso de Judas.
Pero ciertamente todos hemos pasado por esta experiencia y también todos hemos sido como que transgredió directamente a Dios. Es una palabra fuerte. Es una palabra que nos debería de llevar a examinar nuestros corazones. Porque vemos cómo Dios, hecho carne, lo dio todo por la humanidad. Y hoy en día muchos han dicho en las redes sociales: he perdido la esperanza por la humanidad. El reflejo de la falta de confianza, porque se ha fragmentado y se ha roto. Algunas personas en sus relaciones de amor no vuelven a confiar, aunque estén con otras personas, con otras parejas, con otras relaciones, pero en el fondo de su corazón no existe confianza, porque la traición ha marcado su alma. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, nosotros mismos hemos traicionado a Dios. Y no solamente una vez, muchas veces. En algunas ocasiones, aquellos que hemos estado en eventos espirituales profundos, hemos abierto nuestros labios y nos hemos comprometido con Dios a decir: Señor, aquí estoy, Señor, soy tuyo, mi vida es tuya, esto y lo otro y lo otro y lo otro. Para un tiempo después estar alejados de la presencia de Dios. Quizás no lo vamos a ver como una traición, sino como un estilo de vida, porque ese es nuestro punto de vista. Dios es parte de mi vida, no es mi vida. Dios lo tengo en un compartimiento de mi corazón, no en mi corazón. Dios lo tengo en un horario de mi vida, de mi día, de mi semana, de mi tiempo, de mi agenda, de mis programas, mas no está en medio de mi vida. La traición es un sentimiento profundo y solamente a veces lo alcanzamos a ver cuando alguien ha infringido en contra nuestra. He aquí, en el corazón de muchas personas no ha habido un perdón absoluto y profundo, porque la traición está en el subconsciente y en lo más profundo de ese corazón. Y mientras nosotros no aprendamos a entregárselo a Dios, entonces será virtualmente imposible de entender el perdón absoluto. Y cuando no hay perdón absoluto, no hay paz en el corazón de aquella persona. Pero yo te invito, tú que has vivido la traición en carne propia, examina la situación desde otra perspectiva. Si nosotros como seres humanos hemos traicionado a Dios y su confianza, ¿por qué no entonces darle la oportunidad a aquellos infractores que han infringido? Porque quizás a veces no conocen el amor de Dios, u otras veces conociendo el amor de Dios aún así desobedecemos y lastimamos a otras personas. Pero antes de ver a aquellos traidores, ¿por qué no nos miramos a nosotros mismos y entendemos que en algún momento también nosotros logramos tomar ese papel? En el versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús de Nazaret. Les dijo: yo soy. Henry, un comentarista, dice: cuando el pueblo intentó obligar a llevar una corona y deseó convertirle en rey, él se apartó y se escondió. Sin embargo, aquí en esta historia, cuando vinieron a llevarle por la fuerza a la cruz, él se entregó voluntariamente. Fíjense el contraste
que va en la historia de que en algún momento, cuando no era su hora, él no quiso ser rey y ahora voluntariamente se entregó y aceptó esa corona de espinas. Otro erudito, Lampe, dice: el primer Adán se escondió en el huerto, mientras que el segundo Adán salió al encuentro de sus enemigos. El primero se sentía culpable, el segundo era inocente. Es un contraste que nos lleva al primer Adán y al postrer Adán en el huerto de Edén, mientras aquí en el huerto de Getsemaní, el que verdaderamente nos heredó la muerte y fue culpable, el que ahora nos quita la condenación a pesar de que fue declarado culpable. Cuando Jesús hace la afirmación de yo soy, Él reconoce y se identifica como aquella persona que estaban buscando. Algunos han dicho que cuando dice yo soy, habla del nombre de Dios como Él atribuyéndose la deidad de ese Dios encarnado. De una o de otra forma, la respuesta que dio a los guerreros hizo que se cayeran al suelo. Sea que haya sido algo natural o algo sobrenatural, tuvo un impacto esas palabras en aquellas personas. No dice quiénes eran aquellas personas, pero fue un evento que quedó registrado. Y en medio de esta crisis espiritual, aún Él estaba protegiendo a los suyos. Dice aquí en el 5, estaba también con ellos Judas, el que le entregaba cuando les dijo yo soy. Volvieron atrás y cayeron a tierra. Les preguntó pues de nuevo, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús respondió, les digo que yo soy, pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Entonces Jesús repite esta afirmación, pero al mismo tiempo está cuidando de sus apóstoles, como lo decía la profecía, a los que me has dado, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. En el 9 dice, esto hizo para que se cumpliese la palabra que dijo, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Todo lo que Jesús hace, específicamente, algo que a mí me ha intrigado y me tomó años de entender un poco, es que todo lo que Jesús hizo desde el jueves, que viene siendo la última cena, hasta el domingo cuando Él resucita, todo acontece de acuerdo a las Escrituras, y hay más de 330 profecías. Cómo fue humillado, golpeado, lo que le dijeron, lo que pasó, lo que sufrió, cómo pasó, en dónde pasó, y todos estos detalles que no nos detenemos a pensar, van de acuerdo a la ley de Dios, a las profecías. Hay algunas cosas que nosotros, occidentales, o sea, parte del continente americano, no logramos entender porque no entendemos las ceremonias que estaban infundadas en el Antiguo Testamento. No las entendemos, y como no las entendemos, no entendemos el sacrificio de Jesús y cómo fue sacrificado. A las 3 de la tarde, colgado en un madero, con el derramamiento de su sangre. Todo esto fue hecho ceremonialmente. Todos estos acontecimientos también sucedieron en el orden en que las profecías dichas siglos atrás habían sido promulgadas. Sigue diciendo, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Aquí ya vemos cómo después de esta traición, de esta conversación que se da entre unos y los otros, uno de los apóstoles
Simón Pedro, saca una espada. Esta espada simboliza la rebelión en contra de Dios. Pedro cometía una equivocación nuevamente. Luchó con el enemigo errado, usó el arma equivocada, el motivo equivocado y también consiguió un resultado equivocado. Ahí mismo pudo haber sido muerto, porque si había más de 600 hombres, podían fácilmente haberlo matado. Pero Jesús estaba cuidándolos. Jesús estaba cuidando a cada uno de sus discípulos. Pedro, aquel hombre lleno de impulsos emocionales, recientemente le había dicho a Jesús: si me es necesario morir, yo voy contigo a la muerte. Bueno, en nuestras emociones, ¿verdad? De repente, cuando tenemos esos arranques de emoción, podemos decir palabras bonitas. A lo largo de nuestra vida también vamos a decir palabras bonitas, compromisos, en los momentos bonitos. Pero en los momentos de prueba decimos lo contrario. El apóstol Pedro, aquel que se usó las armas equivocadas, los motivos equivocados y estaba equivocado, aquel hombre se consideraba de fe. Fue el mismo hombre que en sus buenas intenciones cometía horrores. ¿Recuerdan cuando le dijo a Jesús: no vayas a la cruz? Y Jesús le responde: apártate de mí, Satanás. Si lo vemos superficialmente, Pedro lo iba a tomar: ¿cómo que me estás llamando diablo a mí? Bueno, aquí vuelve a hacer lo mismo. La espada que simboliza la rebelión estaba diciendo que no se haga la voluntad de Dios, sino la mía. Pedro quería tener a Dios a su lado, pero era un deseo egoísta. No quería que se hiciera la voluntad de Dios. Y nos podemos poner a pensar: ¿cuántas veces nosotros hemos truncado la voluntad de Dios porque en la apariencia de las circunstancias no permitimos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? Eso es cuando, por ejemplo, la mamá no quiere ver a sus hijos sufrir, y en el afán de no ver a sus hijos sufrir, les da todo más allá de lo que los hijos necesitan. Y al final del día, truncando la voluntad de Dios, aquellos hijos crecen sin carácter. Muchas las veces nosotros tomamos decisión, pero estamos truncando la voluntad de Dios. Sostenemos la espada de la rebelión, el arma equivocada. La voluntad de Dios no siempre es el camino más fácil, no siempre es el camino que nosotros queremos o buscamos. Pedro, sin embargo, descubriría la espada del Espíritu, y con esa arma, ya una vez regenerado, en el día de Pentecostés, él traspasaría el alma de más de 3,000 personas. Pero antes de haber entendido, tuvo que haber aprendido lo que es el verdadero plan de Dios en la espiritualidad. Tuvo que haber pasado por el sufrimiento, por la amargura, por los errores. Muchas las veces nosotros vamos a pasar por un proceso antes de entender el plan de Dios y alinearnos a su voluntad de Dios. Amén. Entonces,
nuestro Señor puso a prueba a sus discípulos y apóstoles, pero en medio de todo esto, todos ellos aprendieron, porque como eso fue pasando el tiempo, Jesús les demostró la voluntad perfecta y divina de Dios. Y a pesar de que en esta historia, en este capítulo, en este acontecimiento, Pedro saca su espada y estuvo a punto también de crear un verdadero caos, Jesús calmó y llegó a hacer el último milagro, porque cuando Pedro le corta la oreja, no sabemos si fue un pedazo o cómo estuvo la riña, pero ciertamente es probable que le tiró a la cabeza y le dio la oreja. Cortada la oreja, entonces Jesús demuestra su compasión y se cree que hace el último milagro, sanando instantáneamente a este siervo del sumo sacerdote. Pero qué ironía que la multitud, viendo un milagro espontáneo de sanidad, ellos no lo miraron, porque su corazón estaba endurecido. Solamente iban por el sanador, por el profeta, por Jesús, y no miraron ese milagro. No les importó. Su mente estaba cauterizada. Jesús sanó a uno de sus enemigos. Así es que cuando un corazón está endurecido, los milagros no convierten a nadie por sí solo, como tenemos el caso del faraón. Cuando estamos en riña con Dios, veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, ya no nos interesa, porque nuestro corazón está inclinado en una dirección. Y es que en realidad los milagros son bonitos, son poderosos, aquellos que están en necesidad. Pero ¿de qué nos sirve ser sanados de una gran enfermedad? Ser liberados de un accidente, de una muerte, si nuestro corazón no ha sido alineado en la dirección de Dios. Los milagros no convierten a nadie, ni salvan a nadie. Estoy hablando de la salvación eterna. Pero son señales para aquellos que están encaminados en creer, para aquellos que en algún momento sus esperanzas se habían desvanecido, y ahora Dios les habla a través de una señal, de una maravilla. En el 11 dice: entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Nunca debemos temer las copas que el Padre nos pone por delante. La copa a la que Jesús se refiere es que para cumplir la perfecta voluntad de Dios es necesario que Jesús vaya a la muerte, y una muerte de villano, una muerte dolorosa, excruciante. Por eso no nos da Juan el detalle de la oración en el monte de Getsemaní, donde Jesús está orando, y está orando tan intensamente que él está sintiendo lo que ya se avecinaba, a tal punto que dice que estaba sudando gotas de sangre. Al día de hoy se ha comprobado científicamente que es posible. No es ficción, sino es algo que ha pasado en la historia del ser humano. La ansiedad te puede llevar a sudar sangre. Y aquí nos está diciendo que, sin embargo, Jesús, en su respuesta al Padre, en su respuesta a la oración, mas hágase tu voluntad y no la mía. Palabras fuertes. Cuando en nuestras vidas vienen los azotes, que yo quiero algo
a mi manera de pensar y de ser, pero Dios está dándote otra cosa, otra alternativa, otro camino, otro proceso, el cual muchas de las veces nos lleva por un camino de dolor, de aflicción y sufrimiento. Pero es ese camino de dolor que nos va a hacer entender cosas que de otra manera no entenderíamos. El proceso de refinamiento, el proceso de maduración, el proceso de regeneración. Entonces, hay cosas en nuestra vida que van a ser duras, pero el propósito de Dios es no dejarnos en medio de la dureza, de la asperidad. El propósito de Dios es solamente pasarnos por ese proceso. Como en otras partes de la Biblia dice que Él nos pasa por fuego. ¿Sabían ustedes que en términos ceremoniales el bautismo es limpiarnos y pasarnos por agua para purificar la parte carnal? Pero ahora, cuando Dios nos regenera, nos pasa por fuego para limpiar y purificar nuestra parte del ser humano espiritual, que es el espíritu y el alma. Y ese fuego es la aflicción de los problemas, del sufrimiento, que a veces no logramos entender. La pérdida de un ser amado, la traición de una persona, cualquiera que sea nuestra situación, Dios nos pasa para que de allí seamos limpiados, para crecer, para ser regenerados, para entender también las situaciones, los problemas y los corazones de otras personas. Y eventualmente, aquella situación, aquella persona, aquel problema, sufrimiento, dolor que nos agobiaba, una vez regenerados, ahora se convertirá en un testimonio para gloria de Dios, donde aún podemos mirar hacia el pasado y ya no nos causará dolor, sino más bien dicho, ahora glorificaremos a Dios porque hemos entendido de dónde Dios nos ha sacado y a dónde Dios nos está llevando. Y tú que has entendido esa situación, ahora puedes ayudar a otras personas. ¿No es glorioso? Entonces es posible que suframos dolor y angustia, pero a la larga Cristo transformará ese sentimiento en gloria. A veces pareciese que pedimos pan y Dios nos da piedras. Y Jesús le dijo a Pedro en esta ocasión: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, si Dios ha destinado esto para mí, ¿no lo he de vivir? La actitud de Jesús entonces fue una sumisión y obediencia completa. Calvino dijo: fue excesivamente tonto de parte de Pedro el intentar probar su fe por medio de la espada, cuando no lo pudo hacer con su propia lengua. Fíjense lo que dijo. Pedro demostró su fe con una espada, pero en el momento que le hicieron una pregunta, su lengua le traicionó a él mismo. Así es que Jesús aclaró que era necesario tomar esa copa de sufrimiento, porque si Él hubiera querido, lo dice en el libro de Mateo, Él hubiera podido mandar llamar a 12 legiones de ángeles. 12 legiones, multipliquen 7,000 por 12. Si en el Antiguo Testamento un ángel mató a casi 200,000 soldados en una sola noche, imagínense aproximadamente 100,000 ángeles. El ser humano no tiene oportunidad delante de Dios, pero es Jesús que nos da esa oportunidad, y Él nos ha enseñado a confrontar la voluntad de Dios de forma directa.
En el 12 dice: entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Luego le llevaron primero a Anás, porque era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Los alguaciles eran miembros de la policía del templo. Y Anás, que solamente lo menciona Juan, en realidad era el sumo sacerdote de ese tiempo, pero como el imperio romano también quitaba y ponía, quitaron a Anás y pusieron a su yerno, Caifás. Pero consideran los judíos que todavía en ese entonces el gobierno lo había puesto al otro, pero el concilio judío todavía tenía a Anás, por eso lo llevaron a él, a Jesús primero. Y en este proceso sabía que Jesús, desde el momento en que fue capturado al momento que llegó a la cruz, tuvo 6 juicios. Fue enjuiciado en 6 instancias diferentes. Y cuando fue llevado a Anás, es el primer juicio. De acuerdo a la ley judía, cuando hablo del sumo sacerdote, cuando un sumo sacerdote llegaba a ese rol, era establecido de por vida. No podían quitarlo de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero, porque el imperio romano gobernaba, él quitaba y ponía a su antojo, como hoy en día. Entonces, al no cumplir los requisitos de este juicio, de Anás lo llevan al siguiente juicio. Y de aquí se inicia lo que es la descripción del arresto y de los 6 juicios hasta llegar a la crucifixión. El Evangelio de Juan habla del 6% de este proceso, Marcos el 5%, Mateo el 6% y Lucas el 25%. Los 6 juicios hablan de esa relación del proceso de la cruz y de todo lo que se llevó a cabo. En el 14 dice: Caifás era el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Dios dio una profecía a través de Caifás, no porque fuera un siervo de Dios, sino porque él estaba cumpliendo también como sumo sacerdote. Pero el grado de endurecimiento de la oposición había sido tan extensa que lo único que buscaban era la muerte. Y aunque desde el principio intentaron matarle, no habían podido porque no era la hora todavía. Pero aquí finalmente ha llegado la hora. El mundo y aquellos que eran enemistad de Dios finalmente se van a emocionar porque finalmente su voluntad será cumplida. Pero en realidad no era la voluntad de ellos, sino era la voluntad de Dios. Vemos entonces en todo este complot que los enemigos buscan la muerte de Jesús porque era su deseo y su voluntad. El mundo quería deshacerse del que traía vida, y los más cercanos traicionaron a Jesús. Esa es la aplicación para nosotros como iglesia. Cuando nosotros en el fondo de nuestro corazón tengamos resentimientos hacia otra persona, hacia ese traidor. ¿A quién llamas traidor? ¿Al papá que te abandonó por una mujer extraña? ¿Al esposo o a la esposa que te traicionó por otra persona? ¿Al hijo, a los hijos que quizás toda tu vida los criaste pensando que estarían contigo toda la vida, y de repente un día se van y te sentiste abandonada, rechazada y traicionada?
El sentimiento de la traición es una cárcel espiritual que las personas se encierran en esa cárcel de dolor y resentimiento. Pero si lo vemos de otro lado, nosotros mismos hemos traicionado a Dios por dinero, por actividades, por adicciones, por pecados, por personas. Y para poder para poder sobrepasar el sentimiento de traición, primero debemos aprender que también nosotros hemos infringido y hemos sido como Judas Iscariote. Al entender que nosotros hemos infringido en contra de Dios, entonces entenderemos que no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Y así podemos llegar a perdonar y abrir esa puerta de esa cárcel dentro de nosotros, dejar la traición, entregársela a Dios y conquistar o traer nuevamente esa paz de la cual carecemos en nuestros corazones, nuevamente a nuestras vidas. Si eres una persona que cuando cierras su cuarto te encierras en un mundo de dolor y no hay paz, porque no hay confianza, entonces esta palabra es para ti, para que hoy tomes esa reflexión y esa decisión, y que aunque nosotros no tengamos control de nuestros sentimientos, pero sí tenemos control de nuestra